El domingo pasado, examinando el primer versículo de esta carta, veíamos un poco cuán importante es nosotros conocer su palabra y entender cómo Dios ha diseñado su iglesia para que nosotros podamos vivir en consecuencia. El domingo pasado, de alguna manera, dábamos evidencia de que los supuestos apóstoles de hoy en día no tienen sustento bíblico, de que, de alguna manera, por más que ellos digan ser lo que son, las evidencias de la Biblia dicen lo contrario. Entonces, debemos permitir o nosotros debemos aceptar que los nuevos supuestos apóstoles de nuestros días son verdaderos o son falsos. ¿Cómo podemos nosotros discernir qué es verdad y qué es falso? Por medio de la palabra. Nosotros hemos visto los requisitos que necesitaba un apóstol y hoy en día ninguno cumple con eso, porque Pablo decía que yo soy el último de los apóstoles a los cuales Cristo se le había aparecido, como este Cristo resucitado. Y al ser él el último, evidentemente los posteriores a ellos es toda falsedad. ¿Y cómo venimos a esta conclusión? Por medio de examinar la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo como lo que posiblemente también vivieron en su momento, pero es como que ahora la falsedad de nuestros días es tan evidente, hasta incluso se podría decir tan normal en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de nuestra vida, si ustedes se ponen a examinar, a ver, hay falsedades en todas las cosas. Billetes, hay verdaderos y hay falsos. En los trabajos, por ejemplo, en mi contexto donde trabajo, muchas personas se acercan y vienen con un currículum diciendo que es oficial en la construcción, que levantó mampostería, sabe hacer revoque, y uno dice, bueno, tiene un buen currículum, lo toman por el currículum y cuando está dentro de la empresa lo ponen a hacer lo que tiene que hacer y no lo sabe hacer. Falsedad, incluso en esos ámbitos. Muchas personas que incluso sin conocer a Cristo entran en el matrimonio, por ejemplo, o tienen amistades y se rompen esas relaciones. ¿Saben por qué? Porque resulta que el que estaba a su lado, muchas personas dan ese testimonio, no, mira, no es lo que yo pensaba que era. Y tu amigo no sabes lo que era, al final era un mentiroso, era un hipócrita. Entonces, falsedades en las amistades, falsedades en los matrimonios, eso es lo que dan testimonio ahí afuera. Falsedades en internet. Ustedes vean qué tanto somos bombardeados con todo, que en algún momento nuestra mente se vuelve tan, o sea, va captando falsedad, pareciera que es normal, y no es normal. Pero ¿por qué les estoy dando esto? Para que nosotros veamos en el mundo en que estamos viviendo y cómo nosotros debemos estar alertas a estas cosas. En internet hay una aplicación llamada Facebook, donde todas las personas que están ahí, o la gran mayoría, esconden su verdadera identidad. Hay personas que dicen tener una edad que no tienen. Hay jóvenes que están creciendo y al tener acceso a la internet, por ejemplo, internet tiene un límite de edad, Facebook. Y hay personas que por ahí de 10, 11, 12 años tienen Facebook. ¿Y cómo puede ser posible eso si Facebook tiene determinada edad? Mienten. Falsedad, inventan una identidad que no es de él o que no es de ella. Falsedad por todos lados. Lo mismo pasa con lo que hoy nosotros llamamos iglesias o congregaciones. Nos hemos encontrado con personas que dicen, vienen a nosotros o nos encontramos en la calle, nos dicen, yo creo en el Señor Jesucristo. Y como dice un hermano, se lo dijo, ¿saben cómo? Fumando. Pero yo creo en el Señor Jesucristo y está fumando. Otros que están ebrios dicen que no, yo recibí a Cristo en mi corazón, yo hice la oración y están ebrios. Muchos dicen venir a la iglesia para buscar al Señor, pero Dios sabe que en sus corazones están buscando un beneficio personal, un beneficio para prosperidad, un beneficio para resolver cosas, pero no es por Cristo.
falsedad en todos los ámbitos. Películas en las cuales nosotros podemos ver en distintos ámbitos, están viendo personajes simplemente figurativos, de los cuales esas películas te muestran a personas que no tienen su verdadera identidad. Y lo más gracioso que parece ser todo esto, que las personas que miran eso, creen que esos personajes son realmente lo que son. Doy un ejemplo. Hace poco vi personas sacándose fotos con el personaje que hace Capitán América, pensando que en la vida real es Capitán América. No, no es Capitán América, es un simple hombre que hizo un personaje de la cual vos te lo creíste y te está sacando fotos como si fuera el Capitán América. No, no es nada. Es un ser figurativo que inventó alguien para mostrarte que es una persona que es irreal, pero vos te lo creíste. En todos lados vemos la falsedad, en todos lados somos bombardeados por todas estas cosas y creemos en nuestra mente, incluso a veces sin darnos cuenta, bueno, pero es normal. Y no es normal. ¿Y por qué digo todo esto? Viendo este panorama que nosotros tenemos, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo nosotros podemos discernir si verdaderamente la fe que dice tener una persona o la fe que nosotros mismos decimos profesar, o sea, nosotros mismos profesamos, yo tengo fe? ¿Cómo nosotros podemos discernir que realmente es el verdadero o la verdadera fe? ¿Por medio de qué? Lo mismo que el domingo pasado. La palabra de Dios va a decirnos a nosotros cómo es que se ve la verdadera fe. Entonces nosotros vamos a entender ahora, introduciéndonos en esta carta, cómo es que Pablo llegó a una conclusión acerca de Timoteo. Ahí en el versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y es por eso que he titulado este sermón, La verdadera fe. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos aprender a discernir. Sí está lo falso, pero también está el verdadero. Sí hay billetes falsos, pero también están los verdaderos. Sí hay personas que dicen tener fe. ¿Fe en qué? Porque sí hay una verdadera fe. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a discernir. A ver, venían el domingo pasado, una persona se puede parar acá y te dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. ¿Puede ser posible ahora que ustedes se han escudriñado la palabra de Dios? Ahora, si yo vengo acá y digo, yo soy un fiel servidor del Señor Jesucristo, he creído en Él, debe haber evidencias de ese testimonio. Pablo está diciendo, Timoteo es un verdadero hijo de la fe. Volvamos a leer el versículo entonces. El versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que en esta mañana, habiendo dado esta introducción, les pido que me acompañen para que, para nosotros escudriñar, escarbar un poco este versículo 2, para que nos enseñe a discernir, para que nos enseñe a examinar incluso nuestras propias vidas. Y así estar atentos a aquellos que dicen tener fe. Entonces ustedes van a saber que aquel que viene y les dice, yo tengo fe en el Señor Jesucristo y fumando, ustedes van a poder discernir si es verdadero o falso. Si aquel que está ebrio diciendo, yo he puesto mi confianza en Cristo y yo sé que Él me va a perdonar cuando reaccione, ustedes van a poder discernir. Porque la palabra de Dios tiene ese poder de darnos el discernimiento. Bueno, a Timoteo, dice, es el receptor de esta carta. Timoteo significa, el nombre Timoteo tiene un significado, es uno que honra a Dios. Y ya hemos hablado acerca de Timoteo, de su trasfondo. Él era nacido en Listra, en la ciudad de Listra, era hijo de una judía llamada Eunice y de padre griego. Este es ese Timoteo que hablamos en la introducción.
pero después de decir a Timoteo, dice verdadero hijo en la fe. Esa palabra verdadero en el griego, en el original en el cual fue escrito es necios, con G, no sé cómo se pronuncia, no sé griego, con G-N-E, necios. Y significa legítimamente engendrado. O sea, cuando él está diciendo verdadero, está diciendo como un hijo legítimo de un matrimonio. O sea, nosotros tenemos hijos que son legítimos, ¿por qué? Porque entre mi esposa y yo nos hemos casado y hemos tenido estos hijos que son legítimos. Pablo está usando ese término en este momento para mostrar qué tanta afinidad que él tenía para con Timoteo y también por otras cosas. Entonces, lo que está diciendo como verdadero el apóstol Pablo en este lugar puede también traducirse como genuino o legítimo. ¿Sí? Verdadero es genuino, legítimo y legítimo hijo en la fe. Genuino, verdadero y legítimo. Y lo llama hijo, ¿por qué? Ustedes recordarán que en la introducción a esta carta nosotros vimos que el apóstol Pablo había llegado a Listra y él estuvo predicando en este lugar. Y hemos podido ver cómo este hombre llamado Timoteo se había convertido por la predicación de Pablo, pero nosotros hemos descubierto esto recién en el segundo viaje. Cuando Pablo llega otra vez a Listra, lo presentan a él los hermanos de ahí, dando buen testimonio. Y eso lo teníamos en Hechos 16.1. Después, 16.1 y 2 decía esto. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué con esto? Timoteo escucha el evangelio que Pablo está predicando. Muchos ahí dice que creyeron. Uno de esos ahora es Timoteo. Resulta que la verdadera fe debe dar resultados. La verdadera fe, la fe puesta en el Señor Jesucristo, esa fe puesta en el Salvador, debe dar evidencias de que verdaderamente ha creído. Una de las evidencias que los tesalonicenses tenían, dice que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice, ustedes no creyeron solamente por las palabras que os he anunciado, sino también por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos hombres, dice que se habían vuelto de los ídolos a servir al Dios verdadero. O sea, hubo una evidencia de transformación, hubo evidencia. Y los que estaban con Timoteo ya estaban discerniendo esto, ya estaban viendo estos frutos. Entonces, si Timoteo recibió esa verdadera fe, esa fe salvadora que viene de Dios, esa fe que salva, esa fe que es dada por medio del Evangelio, debía dar evidencias. Los hermanos dice que daban testimonio, buen testimonio acerca de él. Ahora vamos a ver algunas evidencias más de los que Pablo puede darnos para que nosotros veamos por qué Timoteo era verdadero hijo en la fe. Y estas evidencias, hermanos, deben seguir a cada persona que dice que ha creído en el Señor Jesucristo. No es solamente decir, yo tengo fe en Jesús. No es solamente decir, yo he creído en Él. Tiene que haber evidencias. Está escrito, la fe sin obras es muerta. Si hay fe, tiene que repercutir en las obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. O sea, esa fe se tiene que ver. Entonces voy a darles algunos detalles que, escudriñando la palabra, pueden darnos evidencias de esto. Uno de estos dice así: un creyente genuino deja atrás
su vida pasada. Alguien que ha decidido, alguien que ha sido rescatado por el Señor Jesucristo, deja su vida pasada atrás. Esto es en serio. En Hechos 16:3, cuando Pablo conoce a Timoteo, los hermanos daban buen testimonio de él. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? En 16:3, la primera parte nada más, dice que quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo dice algo acá que no debemos pasar por alto. Mis hermanos, irse de Listra significaba empezar una nueva vida. Él iba a dejar a su madre y a su abuela, él iba a dejar, posiblemente creció con amistades, con conceptos, con teorías en Listra. Toda sociedad tenía su propia cultura, tenía su propia creencia. Él iba a dejar todo eso porque había conocido al Señor Jesucristo y ahora en obediencia a Él se une al apóstol Pablo. ¿Y por qué digo esto? Que es una evidencia de que aquel que ha creído en Cristo debe seguirlo, dejando su vida atrás, esa vida pasada, dejándolo y descartándolo. Acompáñenme a Mateo 4, por favor. Mateo 4, versículo 18 al 22. Cuando Jesús está llamando a sus discípulos, vamos a ver que si pusieron excusas o no. Porque hay personas que sí ponían excusas cuando el Señor los llamaba, pero esos verdaderos seguidores, dice en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea, ellos vivían de la pesca, su vida transcurría en esta actividad. Ellos tenían su propia vida, ellos tenían su forma de pensar y todo. Pero cuando llega Jesús les dice esto y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. En otros versículos, en otros paralelos, dejándolo todo, ellos siguieron a Jesús. Pasando, dice 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron las redes, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dejaron de vivir como estaban viviendo hasta ese momento, porque un ser tan glorioso como Cristo los estaba llamando. Ellos no están considerando, pero voy a perder la pesca, o voy a perder a mis amistades, o voy a perder mis redes. Ellos estaban encontrando algo de mucho más valor. Es por eso que Mateo 13:44 dice así, comparando el reino de los cielos con esto. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Encontrar a Cristo, o que Cristo nos encuentra a nosotros, mejor dicho, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. El que por nosotros podamos ver a Cristo debe ser lo más valioso para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no sea una carga el dejar tus posesiones, dejar tu vida atrás, todo lo que hasta ahora habías construido. Ellos tenían su edad, ellos tenían lo que habían construido hasta ese momento, pero cuando Cristo les viene al encuentro, esto opaca todo lo que tenían hasta ese momento. Timoteo tenía una vida, pero cuando le es anunciado Cristo, eso opaca
todo lo que hasta ese momento posiblemente él consideraba como valor, porque ahora estaba encontrando este tesoro que vale más que cualquier otra cosa en esta tierra. Timoteo deja su vida pasada atrás, se une a Pablo para dar a conocer a aquel que lo había salvado, a Jesucristo. Él no está pensando, pero si me voy, Pablo, o como hay algunos, déjame despedir a mi madre, déjame despedirme de mi abuelo. No, él se unió a este viaje de Pablo. Mis hermanos, ¿por qué hacemos este hincapié? En nuestros días sabemos que hay muchos que dicen tener fe, muchos que dicen ser seguidores de Jesucristo, pero siguen viviendo de la misma forma de la cual siempre han vivido. Se portan bien en la iglesia, o se portan bien en este lugar, pensando de que viniendo a este lugar cumplen, pero se van allá afuera y siguen la misma vida que tenían hasta antes de venir a la iglesia. Y nosotros debemos discernir, ¿realmente Cristo será su tesoro más grande? Si así fuera, ¿por qué todavía está viviendo con las cosas terrenales en vez de vivir con las cosas celestiales? Es algo que debemos aprender a discernir. Si yo estoy valorando lo terrenal y para mí lo que Cristo dice o lo que Cristo ha hecho no es tan importante, hay algo que no está bien ahí. Pero voy a la iglesia, dicen algunos. Pero si voy a la iglesia, pero salen de este lugar, salen de estas cuatro paredes y nada ha cambiado. Porque su tesoro no es Cristo. Su tesoro está allá afuera. Solamente vienen acá como para callar su conciencia. Entonces, o por intereses personales. Entonces debemos entender que un verdadero creyente, alguien que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, va a depender su vida solamente de Cristo. Y Timoteo lo está demostrando. Él ya no se va a basar en su vida pasada, sino que ahora va a servir a su Salvador. Otra evidencia, un verdadero creyente obedece a su Señor. Como dice en Juan 8:31, Jesús hablando dijo esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Estas personas habían creído en Él y esto les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La misma palabra, verdaderamente, verdadero. Pero ¿cuáles serían verdaderos? Aquellos que permanecen en su palabra, o sea que aquellos que obedecen su palabra. Entonces, eso dice Jesús de los judíos que creyeron, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo acerca de Timoteo. Primera de Corintios 4:17. Hablando acerca de Timoteo, ¿no? Para nosotros conocer por qué Pablo llegó a la conclusión de que este era verdadero. 4:17 de Primera de Corintios dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo mismo que Pablo enseña, Timoteo les va a recordar. Él es fiel, no a mí, él es fiel al Señor. Él transmite lo mismo que yo estoy transmitiendo. Pablo transmitía la palabra de Dios y Timoteo iba a transmitir la palabra de Dios. Avancen. Primera de Corintios 16:10. Dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él, ¿quién? Timoteo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Él no hace mi obra, él hace la obra del Señor así como la hago yo.
Él tiene la misma fe la que tengo yo. Él creyó en el mismo Cristo que creí yo. Él hace la misma obra que hago yo, pero que es la obra de Dios. La obra de Dios debe estar impregnada en nuestras vidas. Jesucristo dijo, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, en nuestras vidas debemos examinar qué es lo que hacemos todos los días. Hacemos la voluntad, por eso les decía al principio, no se trata de hacer la voluntad de Dios solamente los domingos cuando estamos en este lugar. Debemos aprender a gozarnos, a deleitarnos haciendo su voluntad ahí afuera, en nuestras casas, en los trabajos, en los barrios, en donde estemos. ¿Cuál es la obra que estás haciendo? ¿Es la obra de Dios? Así como Pablo dice, ¿Él hace la obra del Señor? ¿O es tu propia obra? ¿O es tu propia voluntad? Sí, sé que podemos decir allá afuera, hay muchos que dicen que hacen la voluntad de Dios y están haciendo su propia voluntad, no hacen la voluntad de Dios. Está bien, sí, ya lo sabemos, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de ustedes, hermanos? Porque vamos a llegar el momento que si nosotros vivimos de esta forma, vamos a convertirnos en ciegos guiando a otros ciegos. Debemos tener los ojos abiertos, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, para que mirando podamos guiar a ellos que no están viendo. Hacer la voluntad de Dios siempre para el cristiano va a estar bien. Allá afuera también podrían hacer la voluntad de Dios, pero no tienen el Espíritu de Dios que los lleva a toda verdad y los lleva a que realmente podamos desear y anhelar la voluntad de Dios. Entonces, posiblemente uno diga, pero yo no hago completamente la voluntad de Dios. Y es verdad. No todos hacemos la voluntad de Dios. Constantemente, ya en pensamiento, pecamos contra Dios. Entonces el discernimiento nuestro debe ir un poquito más profundo. ¿Hay deseo en tu corazón de hacer la voluntad de Dios? Otra pregunta que debes hacerte es esto. ¿Hay dolor en tu vida cuando no haces la voluntad de Dios? Si esto no está, posiblemente estés muerto en tus delitos y pecados. Porque el que está vivo desea hacer la voluntad de Dios. Porque es el Espíritu que quiere que hagas la voluntad de Dios. Porque un corazón transformado, dice en Ezequiel, que Dios le enseñará a andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. Va a querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando no la haga, se va a doler. Pero si eso no está en tu vida, debes escudriñar si verdaderamente estás en la fe verdadera. Debes escudriñar eso. Otra evidencia, un legítimo creyente es siervo de Dios sirviendo a sus hermanos. ¿Escucharon bien esto, no? Un legítimo creyente es siervo de Dios, le sirve a Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Sirviendo a sus hermanos. Filipenses 1:1. Vamos a ver si Pablo veía esto en Timoteo. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, o sea, él y yo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Siervos, tanto Pablo como Timoteo dicen ser siervos, esclavos, dicen ser servidores ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ahí sí, todos, yo también, uno dice, no, yo también soy siervo del Señor Jesucristo. Todos somos siervos del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que Timoteo y Pablo demostraron ser siervos de Jesucristo? Porque es fácil decir, somos siervos de Jesucristo. Todos lo podemos decir. Pero no todos podemos tener esas evidencias que Pablo y Timoteo mostraban. Y es por eso que debemos nosotros discernir. Ahora acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 3:2.
¿Por qué digo que un creyente legítimo es siervo de Dios sirviendo a sus hermanos? Primera de Tesalonicenses 3, 3 versículo 2 dice así. Y enviamos, Pablo enviando a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo verdaderamente era un siervo de Cristo. Y él lo demostraba sirviendo a Pablo, su hermano, y sirviendo a los demás hermanos, visitándolos, yendo con ellos, cuando posiblemente se podía haber quedado con Pablo. Pero él voluntariamente acepta ir y servir a estos hermanos que estaban en otros lugares, para confirmarlos, para exhortarlos, para animarlos. Él estaba dispuesto a servir a sus hermanos. Él estaba dispuesto a servir a sus hermanos. Mis hermanos, debemos entender esto. Iglesia, debemos entender esto. Dios ha diseñado un cuerpo. Dios ha diseñado un rebaño. Eso es la iglesia. Y no puedes y no debes permanecer ajeno o indiferente a esta realidad. Él no nos ha llamado a estar solos o a vivir el cristianismo solos ahí buscando diciendo, pero yo tengo fe en Cristo, yo tengo comunión con Él. No te engañes, la única forma de demostrar que tienes comunión con Él es estar en comunión con tus hermanos. La única forma de entender que vos sirves a Dios y a tu Cristo es que estés sirviendo a tus hermanos. ¿Qué dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11? Se los leo. El que dice que está en luz, el que dice tener fe, o el que dice creer en Dios, es aquel que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No puedes decir que estás unido a Cristo y no estar unido a un cuerpo de creyentes. No puedes decir que sirves a Dios y no servir a los hermanos. No puedes decir que te uniste a Cristo y no te uniste. Yo me uní a la cabeza, eso es lo más importante. Sí, para unirte a la cabeza debes unirte al cuerpo. Dios ha diseñado esto. Y nosotros no podemos decir, bueno, pero yo en mi casa sirvo también. Yo en mi casa puedo adorar a Dios también. Yo en mi casa también puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo estar en comunión con Dios. Eso lo hacemos todos los días. Deberíamos hacerlo todos los días. Pero Él ha diseñado esto. El congregarnos, el estar en comunión unos con otros. Porque el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán hermoso, cuán bueno, cuán delicioso es esto. Cuando yo no puedo discernir esto, si para mí mis hermanos es un peso, si para mí estar en este lugar en comunión con otros hermanos es un fastidio, posiblemente haya algo en tu corazón que no esté bien. Porque Cristo murió por estos. Hermanos, yo debo amarlos. ¿Saben por qué? Porque Cristo los amó y entregó su vida por ustedes. Yo debo aprender a ver como Cristo ve. Ustedes deben amarme. ¿Porque es Alejandro? No, porque Cristo murió también por mí. Y así todos debemos amarnos los unos a los otros. Evidencias y evidencias. Y ojo, que cuando a veces escuchamos esto, los hermanos debemos servirnos los unos a los otros, salimos de este lugar esperando en la semana a ver que vengan a servirme. Timoteo no esperaba ser servido. Timoteo servía.
Así que no se vayan de este lugar pensando, bueno, a ver cuándo vienen mis hermanos y se preocupan por mí. A ver cuándo mis hermanos me dan un llamadito, porque viste que ni mensaje me mandan. Hermano, vos tenés que buscar la comunión. Vos tenés que ocuparte en hacer esto. No esperes. Timoteo no esperó que los tesalonicenses vinieran a él. Él fue a ellos. Él, en su corazón, estaba haciendo lo mismo que Pablo y lo mismo que Jesús había hecho. Yo les he dado ejemplo. Ahora hagan esto ustedes. Yo, siendo su maestro, los he servido. Ahora ustedes sírvanse los unos a los otros. Pero no esperen ser servidos. Sirvan y amen a sus hermanos. Un creyente verdadero da a conocer también a su Salvador. Un creyente verdadero, otra evidencia. Un verdadero creyente va a dar a conocer a su Salvador. En Lucas 24, cuando Jesús está dando la comisión, dice así, 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Él a los creyentes les está encomendando de que vayan y prediquen el Evangelio, arrepentimiento y fe, empezando en Jerusalén. Que prediquen el Evangelio, que den a conocer al Salvador. ¿Qué es lo que Pablo dice acerca de Timoteo? Él era simplemente alguien que iba con Pablo, a la sombra de Pablo, y él no predicaba, solamente Pablo era el que predicaba. Segunda de Corintios 1, 19, 20. Dice así, Segunda de Corintios 1, 19, 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, o sea, Jesucristo el Hijo de Dios fue predicado a los corintios. ¿Por quiénes? Por mí, dice Pablo, o sea, ahí tienen a una persona que predicaba, por Silvano, ¿y por quién más? Y Timoteo, o sea que Pablo, Silvano y Timoteo predicaban al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces dice ahí, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que Pablo, Silvano y Timoteo eran el instrumento de Dios que daban a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente pueda glorificar a Dios. Por todas estas evidencias, mis hermanos, y muchas otras que no me alcanzaría el tiempo para poder seguir detallando, Pablo sabía lo que decía cuando él dijo verdadero hijo en la fe. O como también después diría en su segunda carta, no lo busquen, simplemente escuchen la frase. Él dice en esta carta, verdadero hijo en la fe. Y en la segunda carta él va a decir, la fe no fingida que hay en ti. Segunda de Timoteo 1:5. La fe no fingida que hay en ti. Timoteo, eres verdadero. No porque lo digas vos o porque lo digan los otros, porque las evidencias hablan por sí solas. Esa fe que Pablo, Timoteo y todos los creyentes tenemos es la palabra griega pistis, que es una firme convicción basada en lo que hemos oído. Por eso es que después escuchamos en Romanos que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es una firme convicción. ¿Y cómo viene esa convicción? Por medio del Espíritu Santo. Dios te convence de lo que estás escuchando es verdad y es que lo que necesitas. Es una firme convicción. Un hermano dice que Timoteo tenía una firme convicción de la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Una rendición personal a Él, a ese que le fue anunciado. Y una conducta inspirada por esta rendición. ¿Se entiende? Él tenía una convicción clara de aquel que les estaba siendo predicada. Pablo le predica a Cristo, él está siendo convencido por el Espíritu Santo, él se rinde a esa persona y ahora va a vivir en consecuencia a esa su rendición. Yo me rendí a él y yo le sirvo a él, yo voy a vivir por él y voy a vivir para él. Y una última evidencia que Timoteo tenía, que no está en la palabra de Dios, pero sí en la historia del cristianismo, es esta: que un verdadero creyente persevera hasta el fin en la fe. Y esto es un dato histórico. La tradición cristiana cuenta que Timoteo sufrió el martirio, murió, lo asesinaron por su testimonio en Éfeso. Unos 30 años después de este suceso que estamos nosotros estudiando. ¿Saben por qué? Por dar testimonio y oponerse a la adoración de la diosa Diana. O sea, él mantuvo esa fe que le había sido dada por Dios hasta sus últimos días. Mis hermanos, cuando vemos estas cosas, es la verdad que si uno se pone a analizar en nuestros días y cómo hay lugares donde dice que la evidencia de ser cristiano es que vos estés hablando en lenguas. O que la evidencia de ser un verdadero cristiano es que vos estés revolcándote en el piso o danzando, dando vueltas ahí. Hermanos, la verdadera evidencia de un corazón convertido es que se ha sometido al señorío de Cristo. No en ese lugar, porque la gente se acostumbra a venir a un lugar y vivir ahí y quedarse ahí adorando a su Dios, pero se van y siguen lo mismo. Tienen que ser adoradores dentro de este lugar, dentro y fuera de este lugar. Esa es la verdadera evidencia. Esto es lo que nosotros debemos discernir en nuestra vida. Esto es lo que nosotros debemos ver allá afuera para discernir entre lo verdadero y lo falso. Timoteo era un verdadero hijo en la fe. No porque él lo dijera, sino porque las evidencias hablaban. Timoteo no fue por el mundo diciendo, yo soy un verdadero hijo de la fe. No, dice que los que estaban en Listra daban buen testimonio de él. Y todo lo que hemos visto ahora, en ningún momento él se está presentando como un verdadero hijo de la fe. Otros están hablando de él. Pablo está diciendo, él es un servidor, él es un predicador. Otros están hablando de él. Y posiblemente, mis hermanos, cuando nosotros analizamos nuestra vida, no lleguemos a tener la conclusión exacta, pero dejen que la iglesia funcione como tiene que funcionar. La iglesia va a ver la transformación de sus vidas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia va a dar testimonio de eso. Nosotros ninguno somos perfectos, ninguno de nosotros viene a este lugar como, ay, no tenemos pecado, somos santos. No. Actúen de una forma genuina, déjense ver como son para que la gloria, el poder de Dios y de su evangelio, el poder de su palabra sea evidente. Porque si entran por esa puerta y acá se portan bien y allá afuera son un desastre, nunca vamos a poder ver la obra de Dios. Sean genuinos, seamos transparentes, seamos lo que somos acá en nuestras casas, seamos lo que somos en todo lugar de la misma forma. Uno podría decir, incluso frustrarse, decir, pero mi hermano,
viendo esto es como que yo no tengo todas esas evidencias, yo no tengo todas esas cualidades que vos estás enumerando o estás detallando ahí. Pero mi hermano, si eres creyente, por lo menos una tiene que haber en tu vida. Por lo menos una tiene que estar en tu vida. Y este es el consuelo, mi hermano, mi hermana. Si encuentras por lo menos una evidencia de que Cristo te ha transformado, de que has creído en Él, espera en Él. Porque Cristo dijo que Él, que empieza la obra, Él la va a perfeccionar. O sea que si hay un destello de decir, puede ser porque yo quiero obedecer a Dios. Si estuvieras sin Cristo, no quieres obedecer a Dios. Pero si tienes anhelo de obedecer a Dios y te duele el no hacerlo, esa es una evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Y es por eso que la exposición de la palabra de Dios es útil. El leer la palabra de Dios es útil. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios va a ir generando tu transformación. Debes prestar atención a la palabra de Dios. ¿Quieres ser transformado por Dios? Presta atención a su palabra. ¿Quieres crecer en santidad? Presta atención a su palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios va a ir transformando nuestras vidas y el Señor va a ir moldeando nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo vio en Timoteo, la transformación que Dios estaba haciendo en la vida de Timoteo. Entonces, al meditar, no te desesperes porque no tengas todas las evidencias ahí. Pero sí encárgate, mi hermano, mi hermana, encárgate de estar seguro de que has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. De que no estás en la iglesia o no estás en este lugar porque estés buscando un beneficio extra. No hay mejor beneficio de la que Cristo sea para nosotros. No hay mayor beneficio que eso. Entonces, si estás en este lugar y has venido por alguna otra razón, hoy estás escuchando la verdadera razón. Si estás en este lugar es porque Cristo te trajo para que conozcas de Él y atesores que Él es lo mejor que puede pasarte en tu vida. Esas son evidencias, mis hermanos. Pablo termina su saludo inicial con estas palabras. Ahí en Timoteo, versículo 2, dice, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, tanto la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, como la misericordia provienen de Él, provienen de Dios el Padre y de Jesucristo el Señor. Es gracia lo que el Señor nos da, es su misericordia la que renueva todos los días, y la paz es el resultado de su gracia y de su misericordia. Gracia, misericordia y paz. El alma del pecador está en paz con Dios porque se ha reconciliado con Él. ¿Y por qué Pablo ora de esta forma a Dios en este saludo? ¿Por qué dice gracia y paz? Porque Timoteo iba a necesitar de estas tres cosas. ¿Para qué? Para enfrentar algunas cuestiones que él tenía que tratar en la iglesia de Éfeso. Él iba a necesitar la gracia del Señor, él iba a necesitar la misericordia de Dios. Y es lo mismo que nosotros necesitamos, mis hermanos, para vivir nuestras vidas cristianas. Necesitamos la gracia y misericordia de nuestro Dios. Entonces no se trata de sus habilidades, se trata de que nosotros podamos estar buscando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pedirle al Señor, decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Danos de tu gracia, danos de tu favor, danos de tu misericordia, de tu paz, porque sí lo necesitamos. Sí necesitamos para nuestra vida cristiana, para poder seguir avanzando y corriendo esta carrera. Y por último, la fe de Timoteo vino, como dije, la convicción vino al escuchar el Evangelio. Timoteo escuchó lo que hoy van a escuchar ustedes. Porque si alguno acá todavía está sin Cristo, cuando Pablo llegó a Listra, él predicó a Cristo.
y predicó a Cristo crucificado, diciendo lo mismo que voy a decir ahora porque son las evidencias que están en sus testimonios. Cristo murió por tus pecados. Cristo derramó su sangre para que tus pecados puedan ser borrados y puedas tener perdón. Solo Cristo puede darte salvación. Solo su sangre puede borrar tus pecados. No hay otro lugar, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. ¿Quieres tener la fe de Timoteo? ¿Quieres tener la fe de Cristo? Yo no te lo puedo dar. Ninguno de los que está en este lugar te la puede dar. Pero hay un ser tan glorioso y maravilloso llamado Cristo que sí te la puede dar, porque Él murió para eso. Solo Cristo puede perdonar pecados. Yo no lo puedo hacer. Solo Cristo puede hacerlo. Y para eso murió. Para perdonar tus pecados. Para perdonar tu falsedad. Para perdonar que hayas mentido en tu identidad. Para que pueda perdonar las falsedades que has estado creyendo hasta el día de hoy. Para poder perdonar incluso tus propios engaños, pensando que así como estás bien. Él puede perdonar tus pecados y borrarlos. Pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes creer en Él como Pablo y Timoteo creyeron y como nosotros hemos creído. Que Él es nuestro Salvador. Él es el único medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Su sangre puede limpiarte y solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede hacerlo. Solo su sangre tiene el poder de borrar tus pecados. Así que, mis hermanos, sigamos anunciando este evangelio. Y si hay incrédulo, no insistas en tu incredulidad. Sé creyente, cree, porque esto que te anuncio es lo mismo que han anunciado los apóstoles, lo mismo que Timoteo estaba anunciando, que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados.